Ahora vamos a la descripción del flujograma concreto, no al genérico. La cátedra les va a brindar un flujograma que ustedes van a tener que describir según su trabajo práctico. Entonces, en este caso en particular, el flujograma representa un proceso para determinar cuál de los dos valores es mayor e imprimirlo o mostrarlo por pantalla. Eso es lo primero, es la explicación del funcionamiento del algoritmo. O sea, ustedes ahí tienen que decir qué vamos a leer. Terminamos de hablar del caso general y fíjense cómo arranca la oración. En este caso en particular, terminamos de hablar de la generalidad, del flujograma, de qué es un flujograma, para qué sirve un flujograma, qué se suele usar en un flujograma. Ahora vamos a hablar de un flujograma puntual, del que tenemos acá. Bien, muestran la diferencia, muestran el corte con el lenguaje. Puede ser en este caso particular, yendo al punto concreto y digan de qué se trata. Volvemos a lo mismo que con la definición. Si no sabemos de qué se trata, no sé qué voy a leer después. El primer párrafo tiene que decirme con qué me voy a encontrar. Hacer la presentación. Entonces, si vamos a una estructura esquemática de todo lo que tenemos acá, de todo lo que vinimos viendo, tenemos un título, el informe, que es la definición, la descripción y la composición, que es lo que vimos originalmente, y la explicación del flujograma concreto, que es el fenómeno y la explicación. El fenómeno es ese primer parrafito que vimos y luego la explicación de lo que hacer una descripción concreta y una lectura de ese flujograma. Entonces, en este caso en particular, ¿sí? La explicación del fenómeno, que es lo que hablábamos, el flujograma representa un proceso para determinar cuál de los dos valores es mayor e imprimirlo o mostrarlo en pantalla. En este caso en particular marca el corte, como lo hablamos. El flujograma, porque estamos hablando concretamente de qué, ¿sí? ¿Qué hace el flujograma? Representa, en este caso, ¿y qué representa? Bien, respondamos todas estas preguntas a la hora de hacer nuestro propio texto. Traten de responder todas estas preguntas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, en realidad, el qué cosa sería el flujograma. ¿Qué hace? Representa. ¿Qué cosa? De vuelta. Digo, pregúntenle cosas a la oración. Hagan de cuenta que no saben nada. Y ahí la explicación, ¿sí? El fenómeno descripto va a aparecer solo. Pero es importante el corte con respecto al texto anterior, aclarar qué hace y detalles de cómo lo hace, a dónde apunta, ¿sí? Luego, es importante que ustedes vean en la parte de la organización, en la explicación del funcionamiento, cómo esto se organiza en forma secuencial. Fíjense que el flujograma tiene un orden, se lee de arriba hacia abajo. Bien, la descripción tiene que seguir el mismo orden. No puede primero decir el primer bloque, acordarse algo del final, después contar algo del medio. No, tiene que seguir el mismo orden lineal y para eso se usan determinados conceptos. El primer bloque, el segundo bloque, luego el tercer bloque, el cuarto bloque, el quinto bloque. Al bloque imprimir o mostrar en pantalla finaliza el proceso finaliza. Se utiliza se utilizan todos los conceptos que muestren la secuencialidad de este trabajo, ¿sí? Tienen que mostrar que ustedes están siguiendo el mismo caminito que debería seguir un lector que supiera leer el flujograma. O sea, la descripción tendría que ser equivalente. Si alguien tiene la descripción nada más, tiene que poder armar el flujograma. Piénsenlo de esa manera. Que con esta descripción, ustedes tienen que al costado poder dibujar un flujograma sin ningún tipo de conflicto, porque está excelentemente descrito. ¿Bien? Lo mismo pasaría al revés. Si ustedes generan un flujograma y alguien los tiene que describir, tiene que describirlo de manera tal que pueda representarse. Esto es lo mismo. La descripción tiene que ser una equivalencia del propio flujograma. Después es importante hablar del tema de los participantes. Los participantes son justamente los que participan en el texto. Las cosas con entidad en el texto. El flujograma es un participante en sí mismo y lo podemos ver representado en distintas cosas. Fíjense que la palabra flujograma se repite, aparece flujo,
La palabra proceso como tal se repite, marca entidad, los bloques se mencionan, son los participantes, son las entidades que participan justamente de la redacción. Identifíquenlas porque son los que llevan al hombro lo que ustedes redactan. Y el tema de los procesos, o sea, hablamos de los participantes, ahora vamos a hablar de los procesos. Los procesos son las acciones que encontramos en el texto. Lo ideal, ahora vamos a hablar de cuando podría pasar algo diferente, pero lo ideal, yo les recomiendo, si tienen dudas, vayan por el tiempo presente. Pero hay dos tipos, fíjense que hay dos colores. Hay cosas que son acciones, por decirlo así, estáticas, fijas, y hay acciones que tienen como si fuera una especie de movilidad o no son tan estáticas, por decirlo, estoy buscando la forma de decirlo de manera sencilla. Todo lo que tiene el verbo es algo inamovible. Un bloque es un símbolo. Porque yo me corra para más para el costado, para la derecha o para la izquierda, no va a dejar de ser eso. Un bloque corresponde a un símbolo. La respuesta es no. El bloque es un símbolo de vuelta. Y no quiere decir tatá. Bueno, todo eso es algo inamovible. Ahora, el primer bloque indica el inicio, se pregunta, se indica, pretende identificar, dirige, se conduce. Eso es más movible, más variable. Pero fíjense que en este caso, en este texto, todo está en presente. Indica, expresa, se pregunta, corresponde, en presente y en tercera persona. Ustedes no lo hacen. O sea, no es nosotros identificamos, nosotros vimos, no. Tercera persona, esto es impersonal, ustedes no tienen nada que ver. Acá el que habla es el flujograma y todas sus partes y todos sus participantes que vimos en la diapositiva anterior. Esos son los que hablan. Entonces, todo tercera persona, todo impersonal sería, en realidad. En los casos de los condicionales, cuando decimos, por ejemplo, el flujograma indica que el proceso retorna al inicio a la espera de la introducción de otros valores. Si la respuesta es no, entonces el flujo conduce al bloque. Ahí podríamos decir, por ejemplo, en el caso de que la respuesta sea sí, el flujograma indicaría, ¿sí?, que el proceso retorna al inicio, y entonces el flujo conduciría, porque es un condicional, donde ven el sí marcando la condición, o es esto o es aquello. Ahí podría ir de esa manera. Ahora, la verdad, si tienen dudas, el presente no falla. Todo igual en presente no falla, ¿sí? Entonces, participantes, los bloques y el proceso, esos son los que hablan, esos son los que participan justamente en el texto. El primer bloque, el segundo bloque, el tercer bloque, el símbolo del proceso, el rectángulo que simboliza el proceso, esto y aquello, el flujo, el proceso, el algoritmo, los que ejercen acción en el texto. Y las acciones son esos procesos, ¿sí?, que definen e indican las funciones. Es, representa, simboliza, refiere a, señala, realiza, produce. O sea, la primera parte, fíjense que es la más estática. Es, representa, simboliza, no tiene una acción efectiva realizada sobre algo, sino que es de entidad, es así, y realiza, produce, introduce, tiene una acción movible, se pregunta, indica, imprime, finaliza, hace algo, más que ser, por decirlo así. Entonces, tienen esos dos tipos de verbos, pero todos tratemos de elaborarlos en el presente para evitarse problemas.